y una de las reglas que más utilizábamos era esta regla de 3 simple, donde calculábamos volumen y eso nos hacía cansarnos mentalmente porque íbamos sentados en el vehículo pero haciendo operaciones. Sí, cuando memorizamos algo es porque nos importa y generalmente mucho. Hace años había que memorizar, por ejemplo, los números telefónicos porque los teléfonos como tal no podían retener mucha información, su memoria era muy limitada. No es como hoy que tenemos teras y teras de memoria en un teléfono o en una computadora. Por ejemplo, también memorizamos fechas importantes, memorizamos los aniversarios de boda que suelen ser problemas para muchos. Para mí, gracias a Dios, no es un problema, así que no puedo dar testimonio de eso, pero para muchas personas sí que les causa problemas. Memorizamos los cumpleaños de las personas que amamos, de papá, mamá, de nuestro esposo, esposa también, de nuestros hijos, hermanos, tíos, abuelos, de amigos, compañeros, de muchas personas. Hay quienes memorizan su número de seguridad social porque realizan trámites constantemente en alguna clínica o en un hospital. O quienes incluso llegan a memorizar el nombre complicado, por supuesto, de algún medicamento. Porque de otra manera, si no lo tienen a la mano, se les puede pasar la hora de tomárselo. Y si lo tienen que comprar, ir a la farmacia o algo, se lo tienen que saber. Es importante memorizarlo. En otros ámbitos memorizamos la clave del teléfono celular, de la computadora, porque si no, entonces sería muy tardado tener que consultar una nota y estar revisando a ver dónde quedó esa clave que tanto necesitamos, la contraseña, y nos alentaría en el trabajo. A veces hay personas que hasta se desesperan porque no se acuerdan de su clave, pero claro, es que a eso nos ha orillado la tecnología. Nosotros mismos, claro, también. Hay cosas que desde niños memorizamos y que nos ayudan en la vida diaria, o al menos ese es mi caso. Por ejemplo, hace unos días estaba viendo un programa de cocina donde los concursantes tenían que elaborar algunos platillos cuidando las calorías, teniendo cuidado de no pasarse en el consumo de calorías, como algo muy sano, ¿no? No suelo ser mucho de eso, pero ellos tenían que tener cuidado con eso y para lograr controlar las calorías, lo que hacían era pesar la comida. Tenían unas tablas donde los chefs les habían dicho, miren, esto es lo que contiene de calorías, 100 gramos de carne, por ejemplo, pero eran números cerrados, digamos 100 gramos, 150 gramos, y en un momento les dicen, ¿saben qué? Pero deben incluir 170 o 180 gramos de esa carne. Entonces tenían que hacer una regla de 3 simple, que en el momento dijeron, pero ¿cómo se hace eso? Hace mucho tiempo que no lo vemos, utilizamos, que no lo vi en la escuela, pero no me acuerdo cómo funciona. Algo que yo recuerdo haber estudiado o aprendido en la escuela desde niño y que además lo aplicaba con mi papá casi cada que viajaba con él por su trabajo. Viajaba bastante, así que cuando mi hermano y yo viajábamos con él nos ponía a hacer operaciones. Y una de las reglas que más utilizábamos era esta regla de 3 simple, donde calculábamos volumen y eso nos hacía cansarnos mentalmente porque íbamos sentados en el vehículo pero haciendo operaciones. Ahora, no estoy seguro a estas alturas de mi vida si verdaderamente era para calcular el volumen o mi papá simplemente quería cansarnos y que nos durmiéramos en el viaje porque a cada rato preguntábamos si ya íbamos a llegar al destino. Pero no solo eso, la regla de 3 simple me ha ayudado a calcular cuánta harina debo incluir en un pastel, en una receta que vamos a hacer más grande con mi esposa, por ejemplo. Si un pastel dice incluye 100 gramos, pero el pastel va a ser más grande, entonces hay que calcular cuánto más necesitamos de esa harina o cuánta agua ponerle a la pintura para no echar a perder una cubeta o un galón si solamente necesito 250 mililitros, porque las cubetas ya nos dicen incluya una cantidad de agua por tanto de pintura, pero no nos dicen cantidades menores o mayores, así que hay que calcularlo con una regla de 3. Me ayuda para saber también hasta dónde me va a alcanzar el combustible de mi auto con los 50 pesotes que le estoy poniendo al tanque, pero me sirve bastante. Es algo que salió de la teoría, que estaba en un libro, pero que ahora yo lo puedo aplicar en mi vida y que se ha vuelto algo constante, algo que llevo a la práctica en mi diario vivir. Y pensando en esto, en llevar las cosas a la práctica, claro, me di cuenta que generalmente almacenamos mucha información, guardamos y guardamos y guardamos, pero no la utilizamos, no la ponemos en práctica, no es algo que nosotros digamos, aprendí esto y ahora lo puedo aplicar así en mi trabajo o en mi casa o tocando un instrumento, aunque es necesario aprender a vivir con lo que estamos aprendiendo y no solamente memorizar las cosas, especialmente cuando hablamos de la Biblia, sobre todo cuando hablamos de la Biblia, la palabra de Dios.
Ahora, esto no es algo nuevo, no es algo que solo nos suceda a nosotros. Hace muchísimos años hubo un hombre que habló con Jesús y que sabía muchas cosas. De hecho, era un maestro de la ley, una persona que se había preparado por años. En aquel tiempo, los judíos tenían que memorizar por lo menos el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es lo que conocemos ahora en la Biblia. Pero, pues era algo normal, digamos, pero este era un maestro, iba más allá de eso nada más. Pero él tenía muchas dudas y vino a hablar con Jesús. Él tuvo el privilegio de hablar con Jesús cara a cara una noche. Esto lo encontramos en Juan 3 y dice así: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Nicodemo sabía que Jesús venía de parte de Dios, pero no sabía que era el Hijo de Dios, como muchos hoy que dicen Jesús fue un gran profeta, Jesús fue un gran maestro, pero nada más, simplemente un hombre. Pero no, Jesús es el Hijo de Dios. De manera que esa revelación no había llegado a su corazón, pero sí había llegado, por ejemplo, a Pedro, que siendo un pescador y no estando tan preparado como él, sí pudo discernirlo espiritualmente. Sabía que solo el Padre podía hacer cosas buenas y por eso dijo, tus señales, lo que tú haces es bueno, por eso solamente puede hacerlo el Padre. Y creía que por ser descendiente de Abraham, Nicodemo, tenía ganado el cielo, pero no identificaba el tiempo de la visitación de Jesús en aquel momento. Por eso Jesús le dijo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Si nos pusiéramos a revisar este pasaje a detalle, poco a poco, versículo por versículo o palabra por palabra, nos daríamos cuenta de tantas cosas que no notamos si lo leemos así de pasada rápido, como dice un familiar muy querido, de refilón. Si lo leemos así nada más, no le vamos a entender del todo porque como que hay un cambio muy drástico en la plática, hay cosas ahí que necesitamos profundizar. Pero sí podemos notar en este estudio que es corto, cómo Nicodemo tenía un interés genuino en las enseñanzas de Jesús. Por eso vino a buscarlo de noche, por eso no se quedó con las ganas y dijo, bueno, pues me duermo, total, mañana será otro día. No, dijo, voy a buscar a Jesús. Ahora, no sabemos si su interés era genuino, si realmente él quería aprender de Jesús, o si venía como enviado de los fariseos, o quizás como un representante digno del pueblo de Israel. Pero sí tenía interés, como buen maestro era curioso. Así que no quería vivir con lo que Jesús enseñaba, pero sí tenía comezón de oír de lo que Jesús estaba diciendo. Seguramente junto con otros fariseos habían escuchado muchos sermones, habían estado presentes cuando Jesús hablaba con autoridad y seguramente, o muy probablemente quiero pensar yo, estuvo en el momento en que Jesús leía a Isaías y dijo, las escrituras se han cumplido hoy delante de ustedes, hablando de sí mismo. Pero no creían. Las señales, los milagros pueden pasar por alto, incluso las palabras de Jesús. Pero si hacemos todo esto a un lado, Jesús daba un testimonio perfecto con su propia vida, no solamente cuando hablaba con alguien, sino con lo que él hacía día con día. Y Nicodemo no quería aprender, así de simple, no quería vivir como Jesús. Jesús estaba dejando evidencia de que no basta solamente conocer, saberse de memoria las cosas o memorizar y pegarse como hace Winnie Pooh o el Chavo del Ocho y memorizar y piensa, no basta solo con eso, que no basta sentirse superior por memorizar versículos o por recitar como pericos todo lo que sabemos. Si nuestra vida sigue siendo la misma, si aquello que aprendimos no está cambiando nuestra vida, no nos confronta o no nos edifica, entonces no está produciendo nada y nuestro corazón sigue igual, sigue siendo un corazón de piedra. Por eso Isaías nos enseña y después Jesús también nos dice en Mateo 15, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Un amigo bromeaba hace muchos años, un amigo muy querido decía, yo no me sé tantos versículos, realmente yo no me he memorizado tantos versículos, pero los versículos que me sé
los vivo, esos sí los aplico en mi vida. Y quiero aclarar, si hay algo bueno para memorizar, si hay algo bueno para aprenderse, si hay algo bueno para guardar en nuestra memoria, en nuestra mente y en nuestro corazón, es la palabra de Dios. Claro, no hay nada de malo en tomar los versículos de la Biblia y memorizarlos uno por uno. Y además que los podamos recitar en la iglesia o cuando necesitemos la ayuda para algún hermano o nosotros mismos encontraremos el refugio en eso que ya memorizamos. Claro que sí, es lo mejor que podemos hacer, pero ¿qué hacemos con eso que memorizamos? ¿Qué hacemos con eso que tenemos guardado? ¿Seguimos igual o nuestra vida es transformada cuando nos acercamos a la palabra de Dios, cuando nos exponemos a la luz de la palabra que viene y debería reflejar en nosotros la gloria del Padre? Y aunque la comparación se queda muy corta, pues es como la regla de 3 que estaba diciendo hace un momento. Podemos verla en un libro, podemos leerla, podemos decir, qué maravilla, y hasta ahí. Pero cuando afecta nuestra vida, cuando lo aplicamos, cuando se hace algo vivo en nosotros, entonces cobra un sentido totalmente diferente. Nuestras vidas no deberían seguir iguales si verdaderamente la palabra de Dios vive en nosotros y no solamente en la mente. Y hoy quiero invitarte a que analices por un momento tus lecturas, tu devocional, tu corazón sobre todo eso que aprendes y guardas en la mente, ¿cómo lo aplicas? Todas esas enseñanzas que escuchas, que ves en línea, que quizás también en la iglesia aprendes, ¿tratas de vivir todo eso? Tratamos de vivir todo eso para no excluirme, porque también es para mí. Sí, memoricemos la Biblia, claro, como la aconsejaba Dios al pueblo de Israel, cuando se levanten, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten, cuando trabajen, cuando platiquen, cuando coman, en todo momento repitan la palabra de Dios porque eso nos va a hacer bien. Pero más que eso, vivamos todo eso que memorizamos. Y escuchaba a un predicador hace pocos días, que decía, no dejemos que nuestra fe se haga una fe de palabra, sino también de hechos. Y veremos cómo nuestra vida será diferente y reflejaremos mucho más al Padre todos los días. Así que este es el estudio de la semana y te invito a que lo compartas, que medites en este devocional o en este estudio, como le quieras llamar, pero que además alguien más pueda enterarse de esto y pueda reaccionar si es que necesita ponerse las pilas y aplicar lo que está aprendiendo en su propia vida, la palabra de Dios en su vida. Recordemos que la palabra de Dios va a penetrar más que lo que nosotros podamos encontrar en otro lugar, pero necesitamos aplicarlo en nuestra vida. Así que muchas gracias, recuerda darle like a este video aquí abajo, también recuerda activar la campanita en YouTube y además suscribirte al canal, eso es muy importante. Y si quieres también nos puedes dar like en Facebook o seguirnos también ahí. Bueno, pues nos vemos la próxima semana si Dios quiere, que Dios te bendiga. Hasta luego.